Bien, Javier, tú me has dicho que tenías una consulta sobre los conceptos de estado y proceso. ¿Cuál es tu consulta específicamente? Ya no sabes cómo diferenciar los conceptos de estado y proceso, ya. Mira, lo que pasa es que no son en estricto rigor completamente diferentes porque están conectados, ¿ya? Más que dar definiciones, voy a darlo con un ejemplo. Mira, hay un concepto de estado que se maneja, por ejemplo, en física, el estado sólido, por ejemplo, el agua en estado sólido. Recuerden que los estados no existen, son estados de cosas, ¿ya? Entonces, el agua, la sustancia agua, macroscópicamente hablando, puede estar en estado sólido o en estado líquido. Uno entiende que el estado sólido, ¿no es cierto?, tiene ciertas propiedades en algún momento dado que definen ese estado. Por ejemplo, una forma definida, dureza, ¿no es cierto? Y el estado líquido del agua tiene, a pesar que es la misma sustancia, hay ciertas propiedades que se mantienen, hay otras propiedades que diferencian ese estado, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, la propiedad de la tensión superficial, fluidez, viscosidad, se adapta al recipiente, etc. Entonces, el proceso de cambio de estado, ¿no es cierto?, se llama fusión, ejemplo de sólido a líquido. Entonces, el proceso es un cambio de estado en el tiempo. Entonces, ahí está la diferencia entre la definición de proceso y de estado, ¿no es cierto? El proceso involucra cambios de estado. Eh, y esto es aplicable a muchos conceptos. Yo te lo estoy graficando con un ejemplo de física, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en el caso de la química, una reacción redox es un proceso, y una sustancia química, particularmente un átomo, ¿no es cierto?, pasa de un estado reducido a un estado oxidado. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el estado, cambia el número de oxidación en estricto rigor, ¿no es cierto? Ahí tienes tú la diferencia, por ejemplo, de un proceso y un estado en el caso de la química. Tú te puedes ir a la biología, ¿no es cierto? Y puedes, eh, podríamos, a ver, un ejemplo biológico. Por ejemplo, la enfermedad, ¿no es cierto? La enfermedad podría clasificarse como un proceso, ¿no es cierto? Donde tú estás en estado saludable a estado enfermo, ¿no es cierto? Ahí tú te estás enfermando como proceso. A nivel psicológico, tú puedes, no sé, en un proceso de psicología me manejo súper poco, pero a ver, pensemos en un proceso psicológico, a ver, donde podamos identificar estados dentro de las limitantes de nuestro conocimiento respecto al tema. Un proceso psicológico de, por ejemplo, una cura de una adicción, ¿no es cierto? Ese es un proceso psicológico, ¿no es cierto? Un proceso de recuperación. Y claro, tú pasas de estado de adicción a estado de no adicción, ¿no es cierto? Hay procesos que son sociales. Por ejemplo, lo que comentábamos la otra vez, el proceso de una revolución como la Revolución Francesa, donde un país, ¿no es cierto?, pasa de estado monárquico a estado republicano. Hay varios ejemplos donde proceso y estado están absolutamente conectados, ¿no es cierto?, por cuanto se entiende que el proceso es el cambio de estado en el tiempo de una cosa o un sistema material. No sé si ves, vislumbra ahí un poco las conexiones que tienen los conceptos de estado y de proceso y las diferencias también, ¿ya? ¿O quieres ver otro ejemplo? ¿O quieres mencionar algún ejemplo para ver si es que lo entendiste bien? ¿Está más o menos claro? Ok. Ya, bueno, aquí Eduardo me pregunta, ¿dos propiedades esenciales pueden formar una propiedad emergente? Yo no creo que haya una pauta general para que eso necesariamente es así, porque hay que recordar que cuando dos objetos interaccionan, pueden emerger propiedades nuevas,
como también pueden desaparecer otras propiedades, pero no creo que sea, porque hay casos tanto a favor como en contra, no creo que necesariamente deban desaparecer dos propiedades esenciales para que emerja una propiedad nueva. Por ejemplo, si nos vamos en el caso de las moléculas, ¿no es cierto? El paso de átomo a molécula, cuando dos átomos interactúan para formar una molécula, claro, es evidente que algunos aspectos desaparecen y otros aspectos se mantienen y otros emergen. Por ejemplo, los orbitales atómicos externos, ¿no es cierto?, desde los electrones de las capas externas van a desaparecer para formar orbitales moleculares, ¿no es cierto? Y ahí emerge la vibración, por ejemplo, los movimientos de stretching y bending, en el caso del tipo de molécula que exista. Pero hay ciertas propiedades esenciales que se mantienen. Por ejemplo, los números atómicos respectivos de los átomos que forman la molécula se mantienen, ¿ya? Entonces yo creo que hay que ir analizándolo caso a caso, por cuanto no todas las interacciones y no todas las propiedades emergentes son de la misma categoría, ¿ya? Por ejemplo, depende si esa propiedad emergente es intensiva o extensiva, si es física o química, ¿no es cierto? Recuerden que estas clasificaciones de propiedades tienen subclasificaciones que ya son propias de cada disciplina. Pero uno podría pensar varios casos. De hecho, es interesante la pregunta que hace Eduardo, porque en filosofía de la ciencia, al menos los marcos teóricos que yo he manejado, dicen que toda propiedad emergente debiera tener una explicación al nivel inferior de las partículas que la conforman. Por ejemplo, les pongo un caso, a ver, ¿cómo emerge, hablemos de una propiedad emergente en un sistema complejo, cómo emerge en química la resonancia? Estamos hablando de la resonancia electrónica, ¿no es cierto? Cuando átomos de carbono forman un ciclo y se forma la resonancia electrónica en un benceno, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo emerge eso? Estamos claros que, sin tener una respuesta completa al respecto, pero uno sabe que tiene que ver con hibridaciones de orbitales atómicos para formar orbitales moleculares, tiene que ver con cierta disposición espacial que de los orbitales pi, ¿no es cierto?, que pueden generar estos cambios cuánticos de la distribución de la nube electrónica, ¿no es cierto? Entiéndase nube electrónica como orbital, no como cosa. A lo largo de un ciclo. Entonces, claro, uno puede entender que quizás la explicación de una propiedad emergente tenga que ver con las propiedades esenciales de las partículas que lo conforman, pero no necesariamente esas propiedades esenciales deben desaparecer. Yo ahí tendría harto cuidado porque no podría encontrar tantos ejemplos a favor como en contra. Ahora, la fortaleza que tiene este sistema filosófico que estamos mencionando es que no deja las cosas como caja negra, o sea, que en el fondo, ¿qué es lo que incentiva? Dice, cualquier sistema complejo, ¿no es cierto?, que uno quiera conocer sus propiedades, tiene que entender cómo éstas emergieron, y por lo tanto hay que entender los objetos que componen el sistema en el cual se manifestó esa propiedad, y por lo tanto hay que entender las interacciones de los objetos para entender las propiedades de la complejidad, por así decirlo. Esto tiene hartas consecuencias que las vamos a ver en el curso, y eso va a depender de su visión respecto al tema, y en el caso de gente que trabaja en educación, tiene harto que discutir y harta polémica al respecto, ¿ya? Por ejemplo, esta propuesta plantea, si es que uno la va extendiendo a varios niveles de la realidad, dice, por ejemplo, quizá en el caso de la química no es controversial lo que voy a decir, uno dice, mira, ¿cómo yo entiendo las moléculas, las propiedades moleculares, desde las interacciones de los átomos? ¿Eso que acabo de decir le genera conflicto? ¿Están de acuerdo con eso? Le pregunto a la gente, digamos que estamos en un público que tiene formación en química. Ya, concuerdo, pero eso no sería reduccionismo, ¿cierto? O sea, no se pueden reducir los niveles superiores con el vocabulario ni los conceptos de los niveles superiores sin perder algo en el proceso. Claro, ya, esta es la afirmación de Franco es lo que refleja un poco la controversia de esto. Fíjense que aquí, reduccionismo, Franco, sería, yo voy a explicarle a todo lo que se entiende por reduccionismo para que entendamos bien la pregunta que plantea Franco, que es precisamente la controversia de esta visión, ¿ya?
Reduccionismo es, por ejemplo, que yo pueda definir que la complejidad se puede explicar solo desde los objetos que constituyen este sistema complejo. Por ejemplo, los primeros ejemplos reduccionistas que existieron en la historia de la filosofía vinieron desde los físicos. Porque claro, como había un conocimiento más o menos bien maduro respecto de las partículas, las masas, las velocidades, y como todos estamos hechos de partículas con masa, en esa época se entendía así, nosotros somos una montaña de átomos y de moléculas, entonces, ¿qué es lo que decían los físicos? Basta con conocer las propiedades de las partículas, entiéndase las propiedades de las partículas aisladas, por ejemplo, masa, volumen, energía, posición, tiempo, y con eso podemos entender el comportamiento humano. Eso se llama reduccionismo, es pensar que yo puedo entender la complejidad solo desde las propiedades de los objetos que la constituyen. ¿Ya? No sé si está claro primero qué es el reduccionismo para que la... Ahora, existen dos tipos de reduccionismo, y es bueno tenerlos presentes, porque este es un reduccionismo hacia abajo, es decir, yo un sistema macro lo trato de explicar solo desde las propiedades de lo micro, ¿ya? También existe el reduccionismo hacia arriba, es decir, por ejemplo, es creer que un objeto individual como una persona, por ejemplo, yo la puedo entender solo desde las relaciones sociales. Eso sería reduccionismo hacia arriba, es pensar que el ser humano lo define la sociedad. Son dos tipos de reduccionismo, ¿ya? Es pensar, por ejemplo, yo puedo entender el ser humano desde las células que lo componen, eso sería reduccionismo hacia abajo. Yo puedo entender el ser humano desde las relaciones sociales que lo conforman, eso sería reduccionismo hacia arriba. Ahora, no, primero, ¿está claro esto antes de plantear ahora las posturas que hay al respecto? ¿Entienden lo que es reduccionismo? Antes de ir a la pregunta y al medio del asunto. ¿Aló? Le hice una pregunta, ¿entienden lo que es el reduccionismo? En lo que acabo de decir, antes de abordar la controversia, por favor. Porque esta controversia no se ha resuelto, ¿ya? Por eso le digo que es importante entender los términos para que entendamos bien la controversia y no la confundamos. ¿Ok? Ya, eso sería reduccionismo, es pensar que yo puedo entender la complejidad solo desde las partes, ¿ya? Ahora, aquí hay dos extremos que, a mi juicio, se pueden presentar en la ciencia, aunque tengo que reconocer que lo he visto más en ciencias sociales que en ciencias naturales. Está el extremo, como dice Franco, reduccionista o individualista, ¿no es cierto?, de creer que yo, analizando solo las partes, voy a entender la complejidad. Eso se llama individualismo y que su consecuencia metodológica es el reduccionismo. Está la otra visión de decir, mira, tú no puedes entender la complejidad desde las partes que lo componen, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que entenderlo como un todo irreductible. Eso se llama holismo, ¿ya? Es pensar que yo puedo entender la complejidad no apelando a las partes que la componen. Porque, por ejemplo, yo puedo entender las moléculas sin entender los átomos. Eso sería holismo. De hecho, el holismo sería, yo puedo entender las moléculas y debo entenderlas como moléculas y no como átomos. ¿Ok? Esa sería la contraparte, el holismo, ¿no es cierto? Y ese holismo tiene hartas consecuencias, aunque yo no la he visto honestamente en química, ni en física, ni en biología, pero yo sí he visto esas propuestas, por ejemplo, en sociología y en parte en psicología. Por ejemplo, es decir, el ser humano es una entidad social y no es una entidad biológica. Eso sería, bueno, entender al ser humano, ¿no es cierto? O el ser humano es una entidad psicológica irreductible a lo biológico. Eso sería holista, es decir, tú no puedes entender el ser humano desde la biología. Eso es imposibilitar lo que es su base biológica, es decir, no tiene nada que ver, por ejemplo, los procesos psicológicos o mentales no tienen relación con la biología. Por lo tanto, hay que entenderlo del ser humano como un todo.
Eso sería como una visión holista, ¿no es cierto? Y los que defienden esa postura dicen que la única forma de entender la complejidad es analizándola desde un todo y no desde las partes que lo componen. Eso sería holismo, ¿ya? En la visión que yo estoy mostrándoles acá es la visión sistemista. ¿Cuál es la visión sistemista? Que es un poco lo que yo estaba hablando recién. Es decir, mira, ¿cómo yo entiendo la resonancia electrónica de una molécula de benceno? Una cosa es describirla como molécula, efectivamente la resonancia existe en una molécula con doble enlace conjugado, ¿no es cierto? Eh, pero para explicarla, ¿no es cierto? La visión sistemista dice, bueno, si entendemos que la resonancia es una propiedad emergente de átomos interactuando al formar un ciclo, ¿no es cierto? Pues bien, la única forma que yo tengo de explicarla no es explicarla, obviamente, desde el orbital atómico, o sea, la resonancia no se puede explicar desde el orbital atómico, pero sí se puede explicar de los orbitales atómicos interactuando en un proceso de hibridación. Por lo tanto, la visión sistemista dice, usted tiene que entender el sistema completo, la molécula, como producto de las interacciones de los objetos, no de objetos aislados. Y de hecho la química eso es lo que hace. De hecho la física cuántica y la química cuántica, ¿qué es lo que plantean? Que existe un proceso de hibridación atómica, ¿no es cierto?, que genera un nuevo orbital, y ese proceso de hibridación tiene bases cuánticas, ¿no es cierto?, que más matemáticamente más o menos algo se entiende, y por lo tanto el orbital molecular que surge de esta hibridación, que tiene una energía más baja, ¿no es cierto?, se explica desde la hibridación de orbitales atómicos. Por lo tanto, el sistemismo no es reduccionismo, ¿ya? Nadie dice que la molécula se entiende a partir de los átomos aislados, se entiende de los átomos interactuando y formando nuevas propiedades, y ese proceso de formación se le intenta buscar una explicación. Eso llevado a la química. Yo por eso digo que la química no es ni individualista o reduccionista, ni es holista. La química, como la conocemos hoy en día, es bastante sistemista. La teoría atómica es la base de la teoría del orbital molecular. ¿Okay? Por lo tanto, sí hay una conexión entre las propiedades de los átomos aislados y cómo éstas interactúan para formar un orbital molecular. Y eso ustedes lo pueden ver en química tanto para los conceptos de reactividad, conceptos de cinética, conceptos que tienen que ver con geometría molecular, ¿no es cierto? Yo al menos en química lo veo así, ¿ya? Y voy a partir de la química, que es lo que más entiendo yo que el público que estamos acá entendemos, ¿ya? No sé si me explico bien, por favor, cualquier duda háganla. Esto, insisto, quizás en ciencias naturales no es tan controversial, pero si uno lo empieza a llevar ya a las ciencias sociales o las ciencias humanas, por así decirlo, esto se vuelve muy, muy controversial. Así que por favor hagan todas las preguntas que quieran, me ayuda para avanzar en el curso. De hecho, si ustedes ven el programa, estamos medio adelantados incluso, así que estoy súper relajado. Hagan todas las preguntas que quieran. Y si quieren ponerle controversia a este tema, háganlo por favor, ¿eh? Si no tengo nada en contra, es todo lo contrario, yo te lo dije en un comienzo, quiero alentar la controversia. Dudas, consultas. ¿Alguna duda, alguna consulta? Entonces, claro, cuando Franco dice no se pueden reducir los niveles superiores con el vocabulario ni los conceptos de los niveles inferiores, ¿no es cierto? Se puede perder algo en el proceso. Yo Franco, te tiendo a encontrar la razón, y por eso el sistemismo implica que cuando interactúan los objetos tienen que emerger nuevas propiedades y por lo tanto nuevos conceptos en la complejidad, ¿ya? A ver, Franco dice que el fin de semana tuvo una discusión por YouTube con un matemático que decía que el materialismo emergentista era un pensamiento con irreductibilidad de fenómenos. No sé qué quiere decir irreductibilidad de fenómenos. Su ejemplo era muy malo y me hizo pensar que tal vez debería entender el sistemismo como algo distinto al reduccionismo. Claro, o sea, a ver, primero, no entiendo mucho el concepto de irreductibilidad de fenómenos. Primero, aclaremos dos cosas. Recuerden que el sistema filosófico que estamos viendo acá no es fenoménico, ¿ya? Recuerden que ¿qué es fenómeno? Es la parte de los hechos del mundo que está accesible a través de nuestros sentidos. Lo que estamos mostrando acá, que yo entiendo que tuvo un pasado fenoménico, lo entiendo, de hecho ese pasado fenoménico se llama positivismo, para quien haya escuchado el término,
nosotros estamos planteando que existen varios niveles de la realidad. De hecho, gran parte de la realidad no es accesible a través de nuestros sentidos. Por lo tanto, nosotros entendemos que los fenómenos son una parte de la realidad. Y muchos de los fenómenos que vemos, su emergencia están a un nivel fuera de nuestros sentidos. O sea, desde ahí partamos de la base de que no estamos hablando de fenómenos, por lo tanto la palabra irreductibilidad de fenómenos no se aplicaría a lo que nosotros estamos viendo acá, ¿ya? Ahora, también lo que estamos viendo acá tampoco es una visión reduccionista, ¿ya? Por cuanto que, como yo les mencioné, es una visión sistemista. Como plantea Franco, si yo redujera las moléculas a los átomos, como decía Franco, yo podría entender las moléculas solamente con conceptos atómicos. Y la conjugación electrónica, la hibridación, un orbital pi, eso no son conceptos atómicos, son conceptos moleculares. ¿Ya? Si la única gracia que tiene esta visión es que esos conceptos moleculares nosotros los podemos explicar, esa emergencia la podemos explicar, no reducir, la podemos explicar producto de interacciones de propiedades de los átomos aislados, propiedades que algunas desaparecen y otras emergen, ¿ya? Y eso, insisto, en química ni siquiera es controversial, ¿ya? Eso se hace en química. No es que yo crea que se hace en química, eso se hace en química. Ustedes han visto varios ramos de química, cuando les pasan la teoría atómica y cuando después les pasan la teoría del orbital molecular, ustedes ven que no están separadas, no son mundos separados, están conectados y la teoría del orbital molecular no es la teoría atómica, tiene conceptos nuevos. Como decía Franco, yo no puedo explicar las moléculas solo con conceptos atómicos, aparecen conceptos nuevos. Y esos conceptos nuevos hacen referencia a propiedades emergentes, ¿ya? O sea, uno habla de un sistema molecular. Entonces, claro, yo creo que aquí hay dos extremos. El extremo número uno es decir que la molécula no tiene nada que ver con lo atómico, eso sería holista, ¿no es cierto? El otro extremo es decir, la molécula se puede explicar solo desde los átomos, eso sería reduccionista, ¿no es cierto? Y otra cosa es decir, no, pues en la complejidad molecular emergen nuevas propiedades, pero que tienen algo que ver con las propiedades de los átomos aislados, tienen que ver en el sentido que su emergencia se explica desde esto, ¿ya? Pero no es reducible a, no sé si me explico. Claro, entonces es muy importante cuando uno tiene un debate respecto a este tema, hay que aclarar primero los términos, ¿ya? Porque muchos debates se vuelven estériles porque los términos que se tocan en el debate ya están confundidos, ¿ya? Lo que pasa es que esta controversia, ¿no es cierto?, surge, y aquí pongo esta figura que está acá, surge más que en las ciencias naturales, surge en las ciencias sociales, a mi entender. Porque fíjense, miren, hagamos el siguiente juego. Un juego, obviamente, de análisis, de discusión y de reflexión. Nosotros los que estudiamos química, nosotros como les mencioné, y la teoría atómica es fundamental, ya entender las propiedades del átomo, entender la teoría atómico-cuántica, porque es importante, precisamente porque para entender las propiedades del electrón en el átomo se requiere una interpretación cuántica de esto, ¿no es cierto? Se requiere entender que el electrón tiene tanto propiedades de partículas como propiedades de onda en el átomo, ¿no es cierto? Y eso precisamente explica su distribución probabilística en torno a él, cada capa electrónica, ¿okay? Luego, si nos vamos a la química, como estábamos mencionando recién, si nosotros entendemos que los orbitales atómicos, algunos de ellos, no todos, fíjense, los más externos, los que se llaman orbitales atómicos enlazantes, ¿no es cierto? Estos se hibridan, o sea, emerge una nueva distribución cuántica de los electrones de un átomo y en otro para formar una molécula, ¿no es cierto? Nosotros entendemos que hay una interacción, que emergen orbitales nuevos, ¿no es cierto? No es solamente la suma de dos orbitales, no, es un orbital nuevo que se llama orbital molecular, y ahí emerge la molécula con nuevas propiedades. Y ahí entendemos por qué la molécula vibra, por qué algunas rotan, por qué algunas presentan cambios espaciales, ¿no es cierto? Por qué algunas presentan hibridación, etcétera, conjugación electrónica, etcétera, ¿no es cierto? ¿Por qué algunas presentan mayor densidad electrónica en algunos átomos y en otros no, ¿no es cierto?
Entonces, el paso de átomo a molécula, uno ve que existe un paso de una visión sistemista de esto, ¿ya? Ni holista ni reduccionista. Si nosotros vamos incrementando la complejidad de los sistemas, ¿no es cierto? Y nos pasamos a macromoléculas, ¿no es cierto? Pues bien, una proteína, por ejemplo, que es una molécula mucho más grande que una molécula de agua o de una molécula con 3, 4, 6 átomos, ¿no es cierto? La proteína tiene algunas propiedades nuevas que las moléculas pequeñas no tienen. Por ejemplo, a ver, les hago la pregunta. ¿Qué propiedad nueva tiene una macromolécula, como una proteína, que las moléculas individuales que lo componen, aminoácidos, ¿no es cierto?, no tienen? Piensen. Láncese una respuesta. Para no tener una visión reduccionista de esto, uno no saca nada con decir una proteína es una suma de aminoácidos. Esa sería una visión reduccionista. Ya, la proteína tiene estructuras secundarias, ¿no es cierto? Secundarias, terciarias, ¿no es cierto? Tiene las hojas, las capas beta, hoja beta, no recuerdo muy bien. La proteína tiene cambios estructurales espaciales que le permiten abrir canales, por ejemplo, ¿ya? Cosa que las moléculas pequeñas, los aminoácidos que la componen, no, ¿ok? O sea, la molécula presenta cambios conformacionales, ¿ok? Los aminoácidos no. Asume estados que los aminoácidos no tienen, como nativo de excelente ejemplo, Franco. Tiene estados que las moléculas no. Ahora, todas esas características que tiene una proteína, ¿cómo uno las explica? ¿De dónde surgen? Porque fíjense, nadie en química habla de que una proteína es una suma de aminoácidos. Eso sería reduccionista. Todos en química entienden que la proteína tiene varios estados y propiedades, como las que mencionó Franco, que los aminoácidos aislados no tienen. Pero también nadie en química se queda con que esas propiedades son inanalizables, o sea, que no se pueden analizar. Nosotros decimos, ya, pero ¿por qué sufre estados desnaturados? ¿Por qué tiene capas secundarias y terciarias? ¿De dónde surgen esas propiedades? ¿Y cuál es la respuesta más o menos? Ya no me sé la respuesta exacta, pero ¿cuál es la respuesta que más o menos uno se acuerda de estas clases que uno le hacen de macromoléculas? Los que hayan tenido alguna clase de macromoléculas. ¿De dónde vienen eso? ¿No se acuerdan? Miren, yo más o menos, ¿no es cierto? Porque quizás los bioquímicos tienen más destreza en esta parte. Yo más o menos lo que he aprendido trabajando con bioquímicos tiene que ver con las interacciones que hay, por ejemplo, entre los puentes de hidrógeno que se forman entre los distintos aminoácidos. Interacciones de puente de hidrógeno, dipolo-dipolo, dipolo inducido, ¿no es cierto? Que eso va generando estructuras tridimensionales que le dan ciertas características, ¿cierto? Las características que acabamos de decir recientemente. O sea, en el fondo, las interacciones entre las moléculas de aminoácido que conforman la proteína, precisamente esas orientaciones espaciales y esos momentos dipolares que tienen los enlaces, son los que les van dando esta estructura global. O sea, sin reducir estas estructuras superiores solamente a suma de aminoácidos, pero sí a la interacción de estos son los que les van dando estas estructuras superiores. ¿Se fijan? Entonces la visión sistemista de que un sistema es una suma de objetos que interactúan para generar propiedades nuevas, en el caso de la macromolécula calza perfectamente. Fíjense que si nos vamos ahora a una célula, donde ya estas macromoléculas forman estructuras mayores, por ejemplo, estas proteínas ahora están insertas en capas lipídicas, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de esta estructura, estas vesículas con proteínas insertas y que tienen organelos internos, ¿no es cierto? Ahí empiezan a emerger otras características. Obviamente que nosotros no decimos la célula es una suma de macromoléculas, no, eso es reduccionista. Estamos diciendo que la célula es una estructura de macromoléculas que interactúan, ¿no es cierto?
y que hacen que emerjan propiedades nuevas. Por ejemplo, ¿qué propiedad tiene la célula que no tiene una proteína sola? Te hago la pregunta. Entonces, díganme propiedades que tiene una célula que no tienen las macromoléculas aisladas que la conforman. Los escucho o los leo. Esto no es una prueba, estamos tratando de ver las visiones sistémicas del mundo, entendiendo bien el sistemismo, ¿ya? No tergiversando su sentido. De hecho, fíjense que las propuestas filosóficas sistemistas más interesantes que he encontrado yo provienen de filósofos de la biología. Y precisamente es filosofía de la biología que un poco fue una respuesta a la filosofía de la física, que en sus orígenes fue bien reduccionista. Ya hay varios filósofos y físicos a principios del siglo XX o a finales del XIX que decían que después de Newton se acabó la ciencia y que todo se podía explicar por la ley de Newton. Eso es reduccionista, ¿sí? Eso es reduccionista. Entonces, ¿qué propiedades tiene una célula que no tienen las macromoléculas que la conforman? Por ejemplo, una proteína aislada, una capa lipídica aislada. No me han respondido, ¿eh? Miren, por ejemplo, una proteína inserta en una capa lipídica, ¿no es cierto? Ahí comienza a presentar selectividad, ¿ok? Comienza a presentar selectividad de los procesos difusionales, por ejemplo, ¿ya? Por eso las células tienen canales selectivos de ingreso de nutrientes, y esos canales selectivos de ingreso de nutrientes, esa selectividad emerge en la proteína en la capa lipídica. O sea, la proteína sola no es selectiva a nutrientes. Los lípidos solos no son selectivos a nutrientes. Es los lípidos insertos con proteínas, como aparece acá, donde emerge la selectividad. Entre otras propiedades, yo estoy mencionando solamente las que más o menos entiendo, ¿ya? Por lo tanto, nadie está hablando de una visión reduccionista, ni mucho menos holista. Holista sería decir, mira, la célula es selectiva. ¿Por qué? No sé, y no podemos saberlo porque eso habría que... porque hay que entender la célula como un todo. No. En biología o en bioquímica nadie entiende la célula como un todo irreductible, ¿no? Uno también debe entender las partes interactuando para entender estas propiedades del todo. Entonces no caemos ni extremos ni reduccionista. Nadie dice que la selectividad la tiene la proteína, ¿no? Eso sería reduccionista. Nadie cae en un extremo holista de decir, no, de que hay que analizar la célula como un todo, abstrayéndose de las partes que la componen, no, eso sería holista. Nosotros decimos, no, esto es sistemista, no hay ningún problema. Y así nosotros podemos ir escalando, ¿no es cierto?, a estructuras superiores. Las células ya interactuando, formando tejidos, ¿no es cierto?, empiezan a aparecer otras propiedades que la célula aislada no tiene, ¿no es cierto? Y ahí ustedes me dirán, ¿no es cierto?, no sé si ustedes conocen alguna propiedad que tenga un tejido que no tiene, por ejemplo, la célula aislada. Ya no sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, no sé, los tejidos del corazón, ¿no es cierto? Y tienen ciertas propiedades de contracción que no sé si la célula aislada lo tiene, creo que no. Los tejidos musculares tendrán propiedades que las células aisladas no tienen. Hay cierta cohesión que da, digamos, que da el tejido que le genera propiedades que las células aisladas no tienen. Y es cosa de ver, por ejemplo, la interacción de más células para generar la famosa sinapsis de neuronas, ¿no es cierto? La sinapsis de neurona que tengo entendido, por favor, quien sepa más que yo en este tema, corríjame, pero la neurona aislada versus la neurona interactuando con otra, ¿no es cierto?, para formar un sistema neuronal, pues bien, ahí aparecen propiedades que la neurona aislada no tiene, ¿no es cierto?
el intercambio eléctrico, ¿no es cierto? Me imagino que sea entre dos neuronas, una neurona sola no genera intercambio eléctrico. Y ahí cuando pasamos de la célula al tejido y ya hablamos de un tejido cerebral, por ejemplo, ahí comienzan a aparecer propiedades, que son las propiedades del cerebro, entre paréntesis, ¿no es cierto? Ya no estamos hablando de células, estamos hablando de tejidos, estamos hablando de órganos, ¿ok? Y obviamente que a nivel, por ejemplo, cerebral, que uno de los, filosóficamente, uno de los sistemas celulares más estudiados últimamente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, y sobre todo en los últimos avances de las neurociencias mayormente, ¿no es cierto?, también están entendiendo que el cerebro hay que entenderlo tanto en su complejidad, las propiedades nuevas que tiene el cerebro que las neuronas aisladas no tienen, como también a entender cómo emerge esa complejidad, ¿ya? Y ustedes no sé si han leído algo al respecto, y si no han leído yo se lo recomiendo. Lo último que ha salido en neurociencia es una cuestión impresionante. Yo me deja hasta medio pensativo, así como todo un día a veces cuando leo algo nuevo de neurociencia. Yo sigo mucho a un autor norteamericano que es neurocientífico creo que es del MIT, que se llama Steven Pinker. Y él tiene libros bien buenos donde explica la emergencia de propiedades en el cerebro, ¿no es cierto?, que antiguamente se creía que no se podían comprender desde la biología, ¿ya? Eh, Hay algunas enfermedades psicológicas o no sé si se llama la psicológica o psiquiátrica, no domino muy bien los términos, que antiguamente se creía que no se podían entender más que desde la totalidad del ser humano, y sin embargo, Steven Pinker ha hecho estudios él mismo y ha escrito libros de divulgación bien interesantes donde explica cómo emerge la violencia, cómo emerge los tics, cómo emerge la empatía, y que si bien es cierto, la componente social tiene una influencia, pero la componente genética y la componente de la expresión de las proteínas en células que interactúan en el cerebro también está demostrado que tienen mucho, mucho que ver. De hecho, él menciona casos de, ¿cómo se llaman estos gemelos genéticamente idénticos? Univitelinos creo que se llaman. De cómo hay casos reportados en la literatura de este tipo de gemelos que son genéticamente idénticos, que los separan al nacer, viven gran parte de su vida sin conocerse, y que cuando se vuelven a juntar tienen la misma tendencia política, tienen la misma visión de mundo, son igual de liberales o conservadores, tienen los mismos gustos, las mismas aficiones, son igual digamos, personalidad son prácticamente iguales. Entonces, bueno, incluso en el libro de él habla de cuál es el gen que se activa en algunas características humanas, ¿no es cierto? Que al desactivarlo en ratones desaparecen esas características, entonces hay varias cosas ahí, ¿no es cierto? La visión sistemista está avanzando muchísimo en lo que tiene que ver la relación de células, tejidos, órganos, ¿no es cierto? Y llevado ya a la psicología incluso. Por eso ahora la biología se está uniendo, y yo creo que siempre debió haberse unido, la biología se está uniendo a la psicología. O sea, porque si yo quiero entender las propiedades de la complejidad humana, por ejemplo, con propiedades psicológicas, nadie está hablando de reducirla a la biología para nada, pero sí entenderlas, que algunas de ellas emergen desde las interacciones celulares que ocurren en el cerebro. Eso no es solamente una postura filosófica, eso tiene resultados experimentales demostrados. Entonces, cuando pasamos de la célula al cerebro y del cerebro a la persona, y de la persona a la sociedad, bueno, ahí tienen ustedes, y de la sociedad al ecosistema, y del ecosistema al sistema planetario, galáctico, intergaláctico, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes una visión sistémica de la realidad, ¿ya? No sé si me explico. He hablado mucho, así que háganme preguntas, por favor. ¿Ya? Estoy haciendo un repaso de lo que hemos visto. ¿Alguna duda? Consulta. Estoy hablando demasiado y ustedes no dicen nada. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Por qué están tan mudos? ¿No me entienden nada o me entienden todo?
¿Alguna otra pregunta antes de avanzar en el tema que nos convocaba? Sí, ya, la causalidad, Franco, no he hablado de la causalidad, por cuanto la causalidad yo creo que la vamos a ver quizás en 2 semanas más, porque vamos a hablar de la causalidad cuando veamos las leyes, ¿ya? Y vamos a hablar de las leyes cuando hablamos del conocimiento científico, ¿ya? Ahora estamos hablando de lo que es el objeto de estudio de la ciencia, la realidad. Luego vamos a hablar del conocimiento respecto de la realidad, ¿no es cierto? Y ahí vamos a hablar del tema de la causalidad. Lo que sí, un poco les mencioné en la última clase, una cosa son las leyes científicas, que eso son, ahí estamos hablando del conocimiento científico, por ejemplo, la ley de Newton, la ley de Mendel, las leyes de lo que sea, ¿no es cierto? Distintos son las leyes de la naturaleza, ¿ya? La ley de la naturaleza, como mencioné en la clase pasada, la ley de la naturaleza, ese es un principio que se llama ontológico en el punto de vista que se afirma que la mayoría de los científicos, no así de los filósofos, ¿no es cierto? Se afirma que la mayoría de los científicos actúa y habla del mundo, ¿no es cierto? Como si existieran patrones causales o legales, ¿no es cierto?, que rigen el comportamiento de la realidad, que es lo mismo que decir que la realidad no es caótica, ¿ya? Ahora, ese es un principio filosófico que la mayoría de los científicos activos seguimos porque eso le da fecundidad a nuestra actividad. O sea, nosotros decimos, si la realidad presenta patrones, no estamos hablando solamente de patrones empíricos, de que yo veo cosas repetitivas, estamos hablando de mecanismos que conectan causas con efectos en la realidad, ¿no es cierto? Nosotros partimos de la base que todo lo que ocurre en el mundo tiene una causa, ¿no es cierto? Eso significa que nos da fecundidad a nuestra actividad en el sentido que, por lo tanto, partimos de la base que la realidad se puede conocer. La conozcamos o no, pero por lo menos cognoscible, ¿no es cierto? Ahora, eso que estoy afirmando se le llama un principio ontológico porque, de acuerdo a algunos filósofos, dicen eso no es demostrable, pero sí es un supuesto, por eso se llama supuesto, que rige la actividad de los científicos, porque si los científicos pensaran lo contrario, que la realidad no tiene patrones causales, querría decir que no habría forma de conocerla, nada podría ser predecible ni explicable, y por lo tanto el mero concepto de ciencia no tendría sentido. Ya, pero eso estamos hablando de los principios con los cuales uno ve el mundo. ¿Okay? Ahora, insisto, eso que estoy afirmando yo, que no es controversial entre los científicos activos, sí genera controversia a nivel filosófico, ¿no es cierto? Y las vamos a ver, pero esas controversias tienen que ver más con, no con cómo es el mundo, sino que cómo conocemos el mundo, ¿ya? Y ese cómo conocemos el mundo es el segundo bloque de este curso. ¿Más preguntas, más dudas? Bien. Me voy a volver a una diapo. Si tienen preguntas, no hay problema. Insisto, estamos como 3 clases más adelantados. Esto del sistema en línea parece que me hace avanzar más rápido. Así que si tienen dudas, por favor, háganlo. Me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Voy a partir esta sesión de hoy, lo nuevo que vamos a ver, analizando esta figura. Fíjense que esta figura es más o menos cómo hemos desarrollado esta primera parte del curso. Nosotros entendemos que el concepto de ciencia es sumamente general, en donde vamos a hablar de las ciencias factuales o la ciencia de los hechos materiales, como quieran verlo ustedes, entendiendo que existen ciencias que se llaman formales o la ciencia de los objetos ideales. Yo todo lo que he visto hasta ahora es un poco aproximarlo a ustedes sin evadir la controversia, ciertamente, ¿no es cierto? Y sin dar respuestas definitivas para nada, pero es más o menos tratar de entender cómo se entiende la realidad desde la ciencia y cómo la filosofía un poco ha tomado los aportes científicos para tener una visión de mundo. Ahora, ¿dónde queda la matemática en este cuento, ¿no es cierto? O la estadística.
Bueno, bajo esta visión, la matemática y la estadística quedan como una ciencia que, para efectos filosóficos, queda separada, pero metodológicos, vamos a ver que están completamente unidas. Los objetos de estudio de las ciencias formales son objetos ideales, no son objetos materiales, ¿ok? Son objetos abstractos, son creaciones mentales, que no tienen necesariamente un referente material, ¿ya? Por ejemplo, los matemáticos trabajan con la ecuación de la recta, y igual mx más b, independiente que es y, que es x, independiente si tiene o no tiene un referente material, ¿ya? Los que trabajan en matemática pura, ¿no es cierto?, o en estadística pura, trabajan con objetos meramente ideales, por lo tanto ellos son científicos de las ideas, ¿ok? Sin embargo, la ciencia trabaja con conceptos que tienen referentes materiales, y ahí hay una diferencia entre las ciencias factuales y las ciencias formales. Es una diferencia, pero no son mundos completamente separados. Por ejemplo, el concepto de pi es un concepto que no hace referencia dentro de las ciencias formales a nada material. Distinto es que luego ese concepto lo tomen los físicos, lo tomen los químicos, lo tomen los biólogos y lo apliquen dentro de sus propias disciplinas como parte de su lenguaje para referirse al mundo, ¿ya? Entonces, no es que las ciencias formales y las ciencias factuales estén separadas. De hecho, las ciencias factuales toman el lenguaje formal de la matemática y muchas de sus afirmaciones las formalizan matemáticamente, ¿ya? Pero ahí la ecuación de la recta, por ejemplo, I igual mx más b, ahora ahí se le da una referencia material. Por ejemplo, I es absorbancia, M es un coeficiente de extinción molar y X es una concentración, y a eso le llamamos ley de Beer o Lambert-Beer, ¿no es cierto? O I es fuerza y X es aceleración y M es masa, y ahí estamos hablando de la segunda ley de Newton, ¿ok? Entonces las estructuras formales que trabajan la ciencia puramente formal, bueno, esa se le llama ciencias formales como matemática y estadística. Entonces, ¿están conectadas? Sí, pero nosotros estamos trabajando solamente una visión de ciencia factual, las cuales algunas de ellas están matematizadas. Obviamente nosotros sabemos que la ciencia más matematizada de todas, la ciencia factual más matematizada de todas, es la física y la astronomía. Mira, eso es lo que vamos a ver ahora, Franco, ¿no es cierto? La lógica es parte de las ciencias formales, ¿ya? A pesar que tiene una referencia en filosofía, ¿no es cierto? La lógica es parte de la ciencia formal. Entonces, el lenguaje de la ciencia está matematizado y tiene un trasfondo lógico, ¿ya? Pero entonces, cuando nosotros hablamos de la semántica de la ciencia, ¿no es cierto? Está claramente identificada de que la ciencia utiliza, las ciencias factuales, utiliza las reglas de la lógica, particularmente la lógica matemática, ¿no es cierto?, para trabajar sus conceptos. Por ejemplo, el caso más que yo más me acuerdo, ¿no es cierto?, es cómo tú puedes, desde las leyes de Newton, deducir las leyes de Galileo. Entonces, ahí se utiliza lógica matemática, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a ver a continuación de que los conceptos en ciencias factuales se valen de formalismos, ¿ok? Ahora, no todas las ciencias factuales han podido apropiarse de todos estos formalismos. Insisto, la física se ha apropiado mucho de la lógica y particularmente de la lógica matemática. La química en parte también, pero la biología le ha sido mucho más difícil, ¿no es cierto?, porque utilizan sistemas más complejos y ahí la matemática se vuelve a veces intrabajable. ¿Y qué decir con la psicología o la sociología? Ahí los sistemas formales matemáticos son cada vez más y más difíciles de aplicar. Entonces hay distintos grados de matematización. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Franco, ¿qué hay de la lógica? Sí, la lógica está presente en las ciencias factuales, pero una cosa es la lógica como un sistema de estudio, eso sería la ciencia formal pura, y otra cosa es la lógica aplicada al trabajo con conceptos en ciencias factuales, ¿no es cierto? Hay una pequeña diferencia. Más dudas, consultas. Aquí tengo un poco lo que estábamos discutiendo recién, ¿no es cierto? Entonces, estas tres dimensiones las vamos nosotros a trabajar ahora.
Ya, una cosa es nuestro lenguaje, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, un lenguaje inglés-español, pero la ciencia a veces también tiene su propio lenguaje, que incluso a veces llega a ser hasta transcultural. Por ejemplo, nosotros podemos hablar, referirnos a, tengo ahí algunos ejemplos, ¿no es cierto? Nosotros podemos hablar en inglés, español, en el idioma que uno quiera, ¿no es cierto? Las personas manejan un lenguaje, la ciencia también maneja un lenguaje que le es propio. Lo importante es que independiente del lenguaje que uno utilice, puede ser un lenguaje inglés-español, puede ser un lenguaje lógico-matemático, ¿no es cierto? Lo importante es el concepto que está detrás de ese lenguaje. Entonces nosotros vamos ahora a trabajar con conceptos científicos. Les voy a tratar de explicar por qué es importante la ontología, lo que acabamos de ver, para encontrarle significado a los conceptos científicos. Y esto es súper importante, sobre todo para la gente que está trabajando en educación. Ya, si yo quiero enseñar bien algo, obviamente que hay hartas consideraciones en una buena enseñanza y en un buen aprendizaje, pero pueden haber consideraciones sociales, consideraciones psicológicas, consideraciones pedagógicas, consideraciones didácticas, pero hay una cosa que es súper importante, que también hay consideraciones filosóficas, y eso es lo que estamos viendo ahora, que si yo quiero saber lo mejor posible el significado de un concepto, yo tengo que conocer dos cosas. Lo vamos a ver a continuación. Tengo que conocer el contexto teórico donde ese concepto se inserta, es decir, estamos hablando a nivel conceptual, todos nuestros conceptos científicos, el concepto de átomo, el concepto de energía, el concepto de fuerza, está inserto, no está aislado, está inserto, ¿no es cierto?, en una teoría, es decir, está relacionado con otras ideas, ¿ok? Número uno. Entonces, el sentido de un concepto depende de la teoría donde está inserto. Por ejemplo, no es lo mismo el concepto de energía en la teoría de la termodinámica clásica, ¿no es cierto?, versus el concepto de energía en la teoría del flogisto, versus el concepto de energía en los que se refiere a la energía en el contexto del Reiki, por ejemplo, versus o dicho en otro ejemplo, no es lo mismo el concepto de fuerza en la física clásica que el concepto de fuerza en el contexto de la película de la Guerra de las Galaxias, ¿no es cierto? Cuando le dice el maestro, sigue la fuerza, algo así por el estilo, ¿no es cierto? El sentido no es el mismo, ¿ya? Pero junto con lo que es el sentido de un concepto, también está la referencia de un concepto, ¿ya? Se entiende que el significado de un concepto depende de dos cosas, del sentido que tiene, cómo se relaciona con otros conceptos, y de la referencia que tiene. Y ahí está la ontología, si se refiere a objetos, a propiedades, a estados, procesos, interacciones, etc. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Eso tiene que ver con lo que dice Franco del componente o el análisis semántico. O sea, nosotros estamos hablando de la semántica de la ciencia en el sentido de encontrarle significado a los conceptos científicos a partir del contexto y de su referencia ontológica, ¿ya? Y les voy a dar algún ejemplo, así tengo algunos trabajos ahí. Aquí tengo algún par de casos, ¿no es cierto? Ya. Una cosa es la selección natural. Porque la selección natural, nosotros nos referimos a la selección natural en distintos idiomas, en inglés, francés, español, ¿no es cierto?, como ustedes quieran. Yo no sé si los biólogos tendrán un término matemático para la selección natural, creo que no lo tienen. A nivel conceptual, el sentido que tiene el concepto de selección natural se entiende, ¿no es cierto?, en el marco de la teoría de la evolución. O sea, de hecho, es un postulado de la teoría de la evolución, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren entender el sentido del concepto de selección natural, tienen que estudiar la teoría de la evolución, ¿ya? Tanto su construcción histórica, como las otras ideas que están dentro de la teoría de la evolución para entender el significado de esto. Ahora, independiente del sentido que tenga, ¿no es cierto?, el concepto de selección natural en la teoría de la evolución se refiere a un proceso material, ¿ok? Se refiere a un proceso material causal, si queremos utilizar la palabra causal ahora que le interesa a Franco, ¿no es cierto? Lo vamos a ir desarrollando el concepto de causalidad con más detalle más adelante, ¿no es cierto? Aquí tengo otro caso. El átomo, ¿no es cierto? Una cosa es el átomo en nuestro lenguaje, en español, en inglés, francés, ¿no es cierto? O incluso en el lenguaje de Dalton, uno puede dibujar un círculo, ¿no es cierto? Pero en
¿qué sentido tiene el concepto de átomo hoy en día en la teoría atómica, ¿no es cierto? Bueno, el sentido se la da, ¿no es cierto?, la teoría atómica, ¿no es cierto? Es que es una hipótesis central de la teoría atómica, ¿no es cierto? Tiene un sentido de discontinuidad de la materia, tiene de partícula elemental, ese es como el sentido que tiene, pero ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere ontológicamente? A un objeto material microscópico. ¿Ok? Por lo tanto, si yo quiero entender el significado del concepto de átomo en la ciencia actual, tengo que entender su sentido, en la teoría en la cual se encuentra inserto, y su referencia, objeto material microscópico. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunos trabajos de eso. A ver, dudas hasta aquí, consultas, dudas. ¿Alguna duda, consulta? Voy a mostrarle ahora un caso, ¿ya? Miren, les voy a mostrar un caso bien interesante para mí, que de hecho lo transformamos en una publicación hace poquito. Denme unos segundos para encontrar esto. Ya, aquí la tengo, voy a compartirla con ustedes. Miren, este es un artículo que publicamos. A ver, ¿ven este artículo? Estoy proyectando ahora la portada de un paper que publicamos hoy que se ha pasado el tiempo ya, el 2016, ¿ya? Respecto al concepto de osmosis, ¿ya? Nosotros hicimos un trabajo que era un poco aplicar estas visiones filosóficas para encontrar el significado del concepto de osmosis y ver si es que ese significado, si el real significado del concepto de osmosis está bien tratado en libros de texto, ¿ya? ¿Ven ahí? ¿Ven la captura? ¿Sí? Ok. Miren, el concepto de osmosis es bien interesante porque, bueno, primero les presento al autor. Este trabajo fue realizado, bueno, Michele Spinelli, que él es un profesor de biología que se acercó a mí porque yo una vez, bueno, yo le hice un curso parecido a este, pero en el Magíster de Didáctica se hace uno. Y creo que una de las tareas que tuvo él fue analizar el concepto de osmosis aplicando un poco la ontología que habíamos visto en el curso. Y él, fíjense, haciendo ese trabajo, que era un trabajo bien corto, él se dio cuenta, según él, que el concepto de osmosis no lo entendía, y a pesar que lo llevaba enseñando muchos años, y que ahora él se daba cuenta que habían algunos errores respecto a la enseñanza del concepto de osmosis. Y de hecho en su trabajo salió bien bonito, lo hizo con Cecilia Morales, que ella es profesora de química. De hecho, ella estudió pedagogía en química en la Católica, igual que varios de ustedes, pero ella en esa época está haciendo el magíster. Con Cecilia fueron las mejores alumnas que yo tenía. Y eh, discutiendo con Michelle, se dieron cuenta que, bueno, el concepto de osmosis en biología no se trataba igual que en química. Y que había un problema, que no podían ser las dos visiones correctas a la vez, porque eran hasta medios contradictorios en algunos puntos. Bueno, Cristian, ustedes quizás lo conocen, él es profesor él es jefe de carrera de pedagogía en química y él es didacta de la ciencia, y estoy yo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? El trabajo parcial que hicieron ellos, y yo se lo voy a pedir ahora, de hecho, fue tan bueno que yo les dije a ellos, le puse un comentario, le dije, ¿sabes qué? Tu trabajo es tan bueno y tan original que yo creo que si se expande un poquito en literatura y se profundiza, lo podríamos hasta publicar. Bueno, cuento corto, después que terminó el curso se acercaron a mí, me dijeron que querían aceptar el desafío de publicarlo, y lo publicamos muy, muy rápido. Ahora, ¿de qué se trata este trabajo? Se trató de ver tres conceptos que están dentro de la enseñanza del concepto de osmosis. El concepto de osmosis en sí, el concepto de presión, que aparece en la enseñanza de la osmosis en química, no así en biología, y el concepto de equilibrio osmótico. ¿Ya? Entonces nosotros, ¿qué ocupamos? Ocupamos la ontología que estamos viendo acá para ver el significado de esos tres conceptos y cómo están conectados y dónde está el eventual error que se presenta ya sea en biología o en química. Les voy a mostrar un poco las conclusiones de esto, fíjense.
Ya, esto no es el diagrama, disculpe que esté en inglés, pero como este paper tuvimos que escribirlo en inglés, bueno, no es tan complicado, digamos, lo que se presenta acá. Nosotros, ¿qué es lo que nos dimos cuenta en ese paper? Nos dimos cuenta que cuando uno analizaba los primeros libros históricos de la gente que construyó el concepto de osmosis, la osmosis siempre fue presentada como un proceso, ¿ya? O sea, era un cambio en el tiempo. Por lo tanto, si la osmosis era un cambio en el tiempo, lo que había que identificar en los libros era cuáles son los estados que cambian en el tiempo de acuerdo a los libros, ¿ya? Y fíjense que aquí nos tomamos con la principal diferencia entre la química y la biología. Según la química, los libros de química, perdón, lo que cambia en el tiempo se le llama el estado de equilibrio, ¿no es cierto? Que hay un estado inicial de no equilibrio y hay un estado final de equilibrio osmótico. Entonces los libros de química hablaban de equilibrio osmótico, en cambio los libros de biología hablaban de equilibrio isotónico y hipotónico, que no es lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué no es lo mismo? Porque los estados que definen el equilibrio isotónico, hipotónico que hablan los libros de biología, la propiedad que define esos estados es la concentración. En cambio, la propiedad que define los estados de equilibrio osmótico es la presión osmótica. ¿Se fijan? Entonces ahí nos dimos cuenta que, si bien es cierto, ambas disciplinas se referían a la osmosis como un proceso, no identificaban en el proceso los mismos estados y por lo tanto no identificaban las mismas propiedades que cambian, ¿ya? Ahora, ¿este proceso dónde se manifiesta? Y aquí es donde había también una diferencia, y ahí quizás está el problema, ¿no es cierto? Era que los libros de química hablaban de un sistema separado por un sistema que tenía dos soluciones de concentraciones y presiones diferentes, ¿no es cierto? Separados por una membrana semipermeable, ¿ya? Entonces, nosotros dijimos ya, pero ¿quién tiene la razón? ¿Los biólogos o los químicos? Este es el ejemplo típico de química, ¿ya? Decía, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una solución, este es mi sistema material, ¿ya? Donde ocurre este proceso. Tenemos una solución A menos concentrada, una solución B más concentrada, y tenemos una membrana semipermeable al solvente. Por lo tanto, este es el estado inicial. Luego empieza a ocurrir el proceso, ¿no es cierto? Donde empieza a ocurrir el flujo osmótico, y el flujo osmótico, ¿qué es lo que pasa, no es cierto? El solvente comienza a difundir, ¿no es cierto?, a través de la membrana, hace la solución más concentrada. Y aquí viene una cosa bien interesante, ¿no es cierto?, que es lo que plantean los libros de química, razón por la cual siempre creímos que los libros de química tenían la razón y no los de biología. Decían, bueno, ¿cuándo es el estado de equilibrio osmótico? No es cuando se igualan las concentraciones, sino que es que la concentración del lado derecho va a disminuir, pero el nivel va a subir, ¿no es cierto? El nivel del agua va a subir. ¿Y hasta cuándo va a fluir el solvente? Hasta que las presiones de ambos lados se igualen, no las concentraciones. ¿Ya? O sea, no es necesario que la concentración de A y B sea igual para que se tenga el flujo osmótico. De hecho, se va a detener antes. ¿Por qué? Porque hay una presión que se llama la presión hidrostática que ejerce esta columna de agua sobre la pared. Entonces, ¿cuál es el estado de equilibrio osmótico? Es el estado donde la presión del lado A es igual a la presión del lado B. Y eso no tiene que ver con las concentraciones necesariamente. No se reduce solo a la concentración. Se reduce a la concentración más la presión hidrostática, que es la altura de esta columna de agua. Eso es lo que plantean los libros de química, ¿ya? Bueno, ahí están los procesos paso a paso. Les voy a pasar el paper si quieren echar una ley, ¿no es cierto? Ahí está el estado inicial, comienza el proceso, aquí está el estado final del proceso, y el estado final del proceso es cuando la presión de A es igual a la presión de B más pi, que pi es precisamente la presión que tenga que ver por concentración y presión hidrostática, ¿ya? En este ejemplo, la concentración del solvente de A en el estado final no es igual a la de B. Y pi está dado por la presión hidrostática, que tiene que ver con la densidad, la altura y la gravedad de toda esta columna extra, ¿ya? Fíjense que la única forma de que el proceso de osmosis ocurra hasta que se igualan las concentraciones sería un ejemplo como este. ¿Cuál es este ejemplo? Que muestra que
yo tengo una membrana semipermeable, pero ahora está en un tubo, ¿no es cierto? De forma que el flujo osmótico comienza a ocurrir desde A hasta B. Aquí no hay una mayor altura, porque esto está en un tubo horizontal, ¿no es cierto? Y aquí precisamente va a ocurrir una difusión de solvente desde A hasta B hasta que las concentraciones se igualen. O sea, la única forma de que el estado de equilibrio osmótico sea igual al estado de equilibrio isotónico, como hablaban los biólogos, ¿no es cierto?, es que no exista presión hidrostática, es decir, que no exista altura. Y esto ocurriría solamente en este sistema. ¿Estamos? Entonces, claro, lo que hablaban los biólogos era que hablaban de un proceso súper particular de osmosis, un proceso donde no hay presión hidrostática. ¿Ok? Ahí el estado de equilibrio osmótico es exactamente igual al estado de equilibrio isotónico, es decir, que las concentraciones son iguales. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que los biólogos, cuando hablan de la osmosis, se referían en este contexto, en el contexto celular. Decían, mira, yo tengo una célula, ¿no es cierto?, que tiene su citoplasma más concentrado normalmente con soluto, hay un medio externo, en ese medio externo ocurre un flujo osmótico desde A hasta B, flujo de solvente, agua por ejemplo. ¿Y hasta cuándo ocurre esto? Y aquí es donde venía como un error que estaba muy arraigado en biología. Dice, ocurre hasta que las concentraciones son iguales, de A y B. El asunto está que los que dominan la parte celular, ¿no es cierto? Cuando vieron esta figura, Michel particularmente, dijo, en realidad esto nunca va a parar, pues si el medio interno siempre va a estar más concentrado que el externo. Si esto fuese cierto, la célula tendría que reventar. Algunos libros de biología consideraban que la pared tenía cierta rigidez y ejercía una presión que detenía el flujo de solvente antes de que se igualen las concentraciones. Eso se llama la presión de Turgor, le llamaban los biólogos. De hecho, Michel, que era biólogo, él decía, esa es la razón por la cual cuando uno riega una planta, ¿no es cierto?, cuando uno deja de regar una planta, las hojas se ponen flácidas, ¿no es cierto?, y después cuando uno la riega, las hojas, digamos, vuelven a tomar su posición, digamos, bien rígida, es porque hay una presión de Turgor que mantiene literalmente la célula inflada con agua, ¿no es cierto?, pero sin que ésta reviente. Y fíjense, bueno, esta es la misma figura que la mostré anteriormente, y bien, y esto lo encontramos en un libro de biología, y esta figura es muy común en el libro de biología, decía, este es un típico error de ilustración para explicar lo que es la osmosis. Dice, mira, tengo dos soluciones, hipertónica y hipotónica, quiere decir que está más concentrado a la izquierda y más diluido a la derecha en soluto. Luego empieza a ocurrir la difusión de solvente de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Perdón, de derecha a izquierda, perdón, disculpen. Desde el lado menos concentrado en soluto, más concentrado en solvente hasta la izquierda. ¿Y cuándo se detiene esto? Cuando las concentraciones se igualan. ¿Ok? Si ustedes ven esta figura está mala. Y es muy común encontrarla en un libro de biología. ¿Por qué está mala? Porque esto no es un estado de equilibrio. O sea, si yo tengo dos soluciones de igual concentración, pero la de la izquierda tiene una altura mayor, esta solución de la izquierda tiene más presión, porque hay una presión hidrostática producto de esta altura extra. O sea, esto no es un estado de equilibrio. Entonces, claro, aquí confunden el estado isotónico, equilibrio isotónico, con el estado de equilibrio osmótico. Entonces, nosotros al aplicar este sistema filosófico nos dimos cuenta de que en estricto rigor la presión que tiene que ver con el proceso osmótico es la presión. La propiedad que tiene que ver con el equilibrio osmótico es la presión, no es la concentración. La concentración es un caso sumamente particular que se da en algunos casos donde no hay presión hidrostática, que no es así ni en células ni en la mayoría de los sistemas físicos. ¿Ya? La célula tiene una presión extra que se llama la presión de Turgor. Bueno, nosotros hicimos un análisis en varios textos y encontramos varios errores. Muchos textos cometían estos típicos errores de que definían mal los estados del proceso osmótico. ¿Ya? Lo definían mal, algunos lo definían bien, por supuesto, ¿no es cierto? Nosotros hicimos toda una estadística de los tipos de errores que encontrábamos en los papers, ¿no es cierto? Y lo aplicamos a análisis de texto, porque teníamos que aplicarlo a algo, ¿no es cierto?, para que nos aceptara la publicación. A mí me interesaba más la reflexión filosófica, pero obviamente que teníamos que hacer algo con esta reflexión filosófica para que sea publicable y generamos estos resultados, ¿no? Y nos dimos cuenta que la mayoría de los errores están en los libros de biología, no están en los libros de química. Ese es un caso. Nos analizamos entonces, hicimos el análisis del significado del concepto de osmosis aplicando
la ontología que acabamos de ver. No sé si tienen alguna duda, consulta al respecto. Les voy a pasar el paper, ¿ya? ¿Dudas, consultas? ¿No? Ok. Les voy a mostrar un segundo caso. Espérense, denme un segundo. Les voy a mostrar un segundo caso que es un trabajo que nos aceptaron, o sea, salió publicado el trabajo hace muy, muy poquito. De hecho, fue la semana antepasada. Este es un trabajo que publicamos con... ¿Lo ven ahí o no? ¿Ven el trabajo antes de ir avanzando? ¿Ven el trabajo? ¿Ven este trabajo? ¿Sí? Ya. Pero este es un trabajo que publicamos, como les digo, el paper definitivo salió hace como 2 semanas atrás. Bueno, se demoran un mundo en responder a esta revista. En realidad, este estudio lo hicimos el año 2017, ¿ya? Pero entre escribir el paper, que se demoraron en revisarlo y todo este cuento, recién ahora, en 2020, salió publicado, ¿ya? Este es un trabajo que hicimos también en el marco del Magíster de Didáctica de la Ciencia, que le paso propaganda, yo soy el director ahora de ese magíster, así que te aprovecho de hacerle propaganda. Y María Fernanda Guajardo, ella es una profesora de biología, pero ella hace ciencias naturales y biología. Y ella hizo su tesis también aplicando este sistema filosófico que vamos de ver, sobre todo su ontología, para primero entender el concepto de energía, su significado, ¿no es cierto? Y además ver cómo es tratado el concepto de energía en los textos escolares del ministerio, ¿no es cierto? En el fondo, ¿qué significado le dan en los textos? En el fondo, hacer un análisis ontológico y hacer una evaluación al respecto. Fíjense que el concepto de energía es uno de los conceptos que más trabajos se han hecho respecto a su significado, porque el concepto de energía es bien complicado, precisamente porque el paso de la teoría del calórico a la termodinámica fue un paso que implicó un cambio ontológico. O sea, en la teoría del calórico la energía se consideraba como un fluido, una cosa literalmente. En cambio, en la termodinámica actual, la energía es considerada una propiedad, no una cosa. Y la historia es bien bonita ahí. No me acuerdo, siempre me acuerdo, se me olvida el nombre de es un físico bien famoso que está participando de unos trabajos con unos taladros, y en esa época se creía que la energía era un fluido, entonces pensaban que las cosas tenían un fluido interno llamado energía, y que en el fondo cuando uno iba perdiendo ese fluido, las cosas se iban enfriando, por ejemplo. O cuando un cuerpo incrementaba su temperatura era porque estaba captando ese fluido llamado energía. Y fíjense que había un físico bien famoso, que justo ahora no me acuerdo el nombre, que estaba trabajando en unos taladros, un taladro que literalmente estaba taladreando roca, ¿no es cierto? Y este físico se dio cuenta que al taladro, cuando le echaban agua para que no se sobrecalentara, el taladro taladreaba y el agua se evaporaba y era como que el taladro tenía energía infinita. En el fondo se evaporaba y se evaporaba agua y el taladro seguía y seguía sobrecalentándose. Entonces ahí estas primeras como observaciones yo lo llegaron a plantear de que en realidad la energía no era una cosa que estaba dentro del taladro, sino que era una especie de característica o atributo que el taladro tenía y que el taladro manifestaba en distinta magnitud dependiendo de cómo se movía el taladro, literalmente. Entonces, bueno, el cuento corto se desarrolló en la termodinámica clásica. Hoy en día se entiende disciplinarmente la energía como una propiedad. Sin embargo, en el lenguaje común, la energía todavía es tratada como una cosa en la mayoría de la gente, ¿ya? Existe mucha, por ejemplo, controversia con muchas frases que se ocupan normalmente, que se dice, este cuerpo almacena energía, por ejemplo. Fíjense que esta persona, María Fernanda Guajardo, ella le interesó este tema porque ella se daba cuenta, luego de tener varias discusiones en los cursos que tuve con ella, se daba cuenta que el concepto de energía estaba muy mal tratado en los libros de texto. Y fíjense, hay una frase que ella me mencionó, que aparecía en los textos muy reiterativamente, que fue una de las motivaciones que la llevó a meterse en este trabajo, que fue el siguiente. La frase decía, se la transmito más o menos textual. Dice,
la energía viaja desde el Sol a la Tierra y es atrapada por las hojas de los vegetales. Voy a escribir la frase en el chat, ¿no es cierto? La energía es atrapada desde el Sol a la Tierra y es atrapada por las hojas de los vegetales. Ya, esa es una frase. A ver, analicen esa frase en un punto de vista ontológico. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo esa frase? Esa es una cosa, ¿no es cierto? La energía como propiedad no puede tener la capacidad de viajar. Las propiedades no viajan, ¿ya? Es como decir, mi edad viaja, ¿ok? No, mi edad no viaja, yo viajo, ¿ya? Ahí hay un error, ¿no es cierto? Fíjense, ¿qué debieron haber dicho o escrito realmente para referirse correctamente a la energía en el sentido que tiene la energía en la termodinámica actual y a lo que se refiere ontológicamente a la energía? ¿Cómo reescribirían ustedes esa frase? Pero estamos claros, yo estoy de acuerdo con lo que dice Franco. Ya, la energía se transfiere al sol a la hoja. Ya. Falta algo, Franco, ¿ya? Falta algo, falta una cosilla, ¿ya? Pero estoy de acuerdo con lo que plantea Franco, o sea, las propiedades no viajan, lo que viajan son las cosas, los objetos, ¿ok? La energía no viaja, la masa no viaja, la edad no viaja, los estados de ánimo no viajan. ¿Qué opina el resto? Pero a ti, falta una cosilla, Franco, ¿ya? Falta una cosilla. Si yo quisiera salvar esa frase. Exacto, exacto. El vehículo de la energía, ¿no es cierto? Es el fotón. Entonces, no viaja la energía del Sol a la Tierra. Los fotones viajan del Sol a la Tierra. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué problema tiene esa frase? Que no le asigna el objeto que porta la propiedad. Para este ejemplo es el fotón. Yo no digo que solo los fotones portan energía. No. Obviamente hay muchos objetos en la realidad que portan energía. De hecho, de acuerdo a varias propuestas, dicen que todos los objetos en la realidad portan energía. Pero para este ejemplo que estamos hablando, ¿no es cierto?, en el sentido de un texto de ciencias naturales que trata de explicar el tema de la fotosíntesis, ¿no es cierto? Claro, uno tendría que decir que los fotones viajan del Sol a la Tierra, ¿no es cierto? Aportan energía, la cual, digamos, es transferida hacia los vegetales al absorberse este fotón, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes un tema de cómo el lenguaje, la estructura de las oraciones que uno tiene, ¿no es cierto? En un sentido, digamos, semántico, tienen mucho que ver con cómo se entienden los conceptos detrás, ¿ya? Fíjense que bueno, tengo otro paper que por razones de tiempo no lo voy a alcanzar a mostrar. Muchos conceptos energéticos o que están relacionados con energía tienen varios problemas ontológicos en cómo la gente se refiere a ellos. Por ejemplo, el concepto de calor también está muy estudiado en educación científica, de cómo tiene serios problemas ontológicos cuando la gente habla de tengo calor, ¿ya? Porque fíjense, yo le hago la pregunta, ontológicamente, ¿qué es el calor? ¿A qué se refiere? Asígnele una categoría ontológica. Franco dice que es una propiedad. Ya, anticipo que no. ¿Tiene que ver con una propiedad? Sí, pero no es una propiedad. Como se entiende en la termodinámica clásica, me estoy refiriendo, ¿ya? Ya, muy importante. Existen estados que tienen que ver con el concepto de calor, ¿ya?
por ejemplo, el estado isotérmico. ¿Ok? Miren, cuando uno ve a qué se refiere, o sea, qué sentido le da la termodinámica clásica al concepto de calor, tanto calor como trabajo se refieren a formas de transferencia de energía. ¿Ok? Por lo tanto, cuando uno ve disciplinarmente qué es el calor, se refieren a un proceso. ¿Ya? Es un proceso de qué es lo que cambia la energía en ese proceso y cuáles son los estados energéticos en el proceso del calor. Son los estados isotérmico y diatérmico. ¿Ya? Tiene que ver con dos propiedades, ¿no es cierto? Con energía y con temperatura. ¿Ok? O sea, se transfiere energía y lo que definen los estados, ¿no es cierto?, son igualdad o diferencias de temperatura, ¿ya? Pero tanto calor como trabajo se habla de procesos de transferencia de energía, ¿ok? Ahora, obviamente que los ejemplos de esto va a depender del sistema al cual se aplican. Si ustedes van a la termodinámica, hablan de varios tipos de sistemas. Sistemas diabáticos, aislados, etcétera, ¿no es cierto? De paredes rígidas, paredes móviles. Hay varios sistemas que habría que analizar para ver si es que ese proceso ocurre o no. ¿Okay? Entonces, se fijan que uno puede utilizar la lógica matemática de muchas formas para, digamos, aprender el concepto de calor, de energía, de trabajo, lo que uno quiera. Pero nosotros estamos tratando de utilizar la ontología para encontrarle un significado al concepto, que no es lo mismo que su manejo lógico-matemático. Muchas veces uno tiende a creer que entiende un concepto porque puede despejar cosas con él y hacer cálculos. Pero cuando uno quiere entender el significado de un concepto, no puede abstraerse de su ontología. ¿Ya? Es súper importante esto. Fíjense que hay un trabajo bien bonito de una autora coreana que se llama Michelle Chi, y ella se da cuenta que el concepto de ser vivo, ¿ok? La mayor dificultad que tienen los niños para entenderlo, para entender el concepto de ser vivo y diferenciarlo de un objeto inerte, ¿no es cierto? Artefacto le llama ella en inglés, es que los niños le asignan la propiedad equivocada. Piensan que un ser vivo, por ejemplo, que es una categoría de clase, ¿no es cierto?, es la colección de objetos cuya propiedad que lo definen, ¿no es cierto?, en esa categoría es el movimiento. Eso es lo que piensan los niños. Entonces ellos piensan que un ser vivo es un perro, ¿no es cierto?, pero no una planta. Entonces ellos clasifican una planta como un ser inerte o un artefacto. Entonces se fijan que ahí hay un tema de la ontología, ahí es súper, súper importante para empezar a elucidar los conceptos. Y para terminar, porque ya estoy medio pasado, bueno, este paper fue bien bonito y de hecho está publicado en español por una razón súper concreta, ¿ya? María Fernanda, que también es una alumna excelente que yo tuve en el magíster, ella se dio cuenta que el problema de la ontología del concepto de energía, claro, habían errores muy comunes, que era confundir energía con una cosa y no con una propiedad, pero ella fue un paso más allá, y ella empezó a preguntarse, ¿y de dónde viene esa confusión? Habían dos posibles causas: del arraigo que tiene la teoría del calórico aún en los textos, cosa que no la encontró, pero donde sí encontró algo es en el tipo de verbo utilizado. Y ella se dio cuenta, haciendo un análisis de los verbos, ¿no es cierto? Aquí tiene una tabla, me parece. Déjenme ver si encuentro la tabla. Aquí está. Ella, cuando empezó a ver los verbos que se utilizan para referirse al concepto de energía, ella se dio cuenta que hay verbos que en su definición formal son verbos que son cosificantes. ¿Qué significa cosificante? Que son verbos que cuando yo armo una oración sujeto-predicado, si yo utilizo estos verbos, necesariamente estoy cosificando el concepto. Por ejemplo, el verbo almacenar. Cuando uno utiliza el verbo almacenar, si ustedes se van a la definición RAE, dice es guardar una cosa dentro de otra. Entonces, cuando yo digo la energía se almacena en los enlaces, el verbo almacenar es cosificante. O sea, yo inmediatamente estoy asignándole la categoría de cosa a la energía al decir la energía se almacena. Entonces, y lo mismo encontré con el verbo fluir,
porque fluir tiene que ver con fluidos, con cosas, ¿no es cierto? Entonces ella decía que gran parte de los errores ontológicos en la presentación del concepto de energía tiene que ver precisamente con el tipo de verbo utilizado. Entonces, claro, como ella empezó a darse cuenta que parte del origen de los errores es el tipo de verbo, claro, este paper no lo pudimos traducir al inglés, tuvimos que publicarlo en español, porque está arraigado a las definiciones de la Real Academia Española. Esa es la razón por la cual tuvimos que publicarlo en esta revista, que es una revista que tiene su prestigio, ¿no? En contra de la revista Enseñanza de la Ciencia, para nada. En el mundo hispanoparlante, en la didáctica de la ciencia, una de las revistas más reconocidas, pero claro, en la métrica de lo que son las revistas científicas hoy en día, tiene una métrica mala esta revista, tiene un índice de impacto bastante bajo, de 0,8, ya creo, algo por el estilo. Pero tuvimos que hacer esa concesión para mantener este trabajo en español, si no se nos iba completamente a perder el análisis que estábamos haciendo, no podemos traducir los verbos. Eso, la tabla que yo les mandé para rellenar en lo que es la segunda tarea parcial fue sacada esta paper. Yo les mandé como ejemplo esta tabla que la trabajó María Fernanda. Y a los autores de esta revista les pareció interesante y nos permitieron dejarlo ahí, de cómo conectábamos los conceptos ontológicos con un diagrama de flujo y conectores bien simples. Ahí les mostré un par de trabajos de la aplicación de la ontología para el significado de conceptos. Entonces, yo les voy a dar, pero para la próxima semana, para no reventarlos a trabajo, les voy a dar un trabajo que va a ser que precisamente analicen la ontología de la presentación de un concepto científico en un texto. Obviamente un trabajo corto, no de esta magnitud que les estoy mostrando acá. Ya es solamente el análisis ontológico sin marco teórico, sin analizar muchos textos, me basta uno solo, ¿no es cierto? Pero un concepto que se presente en los libros que a ustedes les interese, de manera que ese trabajo a ustedes les sirva para develar de mejor manera el significado de ese concepto que es importante para ustedes. Recurran a los textos, ya sea de escolares, los que estudian pedagogía, o los textos que ustedes estudiaron el concepto, en el caso de la gente que es de bioquímica, ¿no es cierto? Pero este trabajo les va a servir, van a entender mejor el concepto, eso se los puedo casi garantizar, digo. Este trabajo es súper intelectualmente bien enriquecedor, porque hace que uno entienda mejor los conceptos cuando uno hace este trabajo, de leer cómo se refieren al concepto en un libro de texto y por lo tanto cuál es la ontología subyacente de ese texto, ¿ya? Ahí lo pueden ver. Yo les voy a mandar estos dos papers que les acabo de mencionar. Tengo dos papers más, pero eso los vamos a ver cuando veamos las leyes de la ciencia, porque esta parte ontológica después tiene que ver con los temas causales, como estamos discutiendo anteriormente. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Dudas, consultas? ¿No? Ok. Entonces quedamos hasta acá. Nos vemos el jueves. Recuerden que hay dos trabajos parciales, ya les subí un segundo, ¿no es cierto? Y la próxima semana le subiré el tercero, ¿ya? Estamos en contacto, cualquier duda me la pueden hacer durante la semana por correo o por WhatsApp. Que estén bien y cuídense del coronavirus. Chao.